¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Inmersos ya en la campaña electoral, la información política copa la actualidad. Es tiempo de encuestas. Este jueves conocíamos el sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un equipo de 7 días analiza con el director del Departamento de Investigación del CIS cómo han evolucionado los sondeos, a qué dan respuesta. Estaremos también en la sede de una de las mayores empresas de opinión que hay en España. Tras la pausa para la publicidad, 3 reportajes, pasamos una jornada en el corazón de Sabero. Lo fue todo en la minería. Ahora es el espejo en el que otras localidades se miran si las ayudas desaparecen en 2018. Viviremos con el equipo que se trasladó a Roma la beatificación de Karol Wojtyła y les mostraremos la nueva pasio de las edades del hombre. Para empezar, el tema que ha copado toda la semana, la muerte de Bin Laden y la publicación o no de las fotos de su cadáver. A debate también la legalidad de una operación que algunos piensan nos sitúa en un mayor riesgo terrorista y otros todo lo contrario, pero con la que se pone fin al capítulo más doloroso de la historia de Estados Unidos casi 10 años después. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Era el hombre más buscado, el responsable de las masacres más impactantes en siglos. Ahora es un cadáver más para la historia. Estaba llamado a una vida opulenta como hijo de un magnate del petróleo saudí, pero cambió el lujo de los petrodólares por convertirse en la mayor pesadilla global. Osama Bin Laden comenzó su historial armado a partir de 1979, cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Se entrenó en las montañas en un campo como este. Se cree que con el visto bueno de la CIA. Contra los rusos se hizo un nombre entre los mujahidines, a quienes reclutó en todo el mundo árabe para su yihad. Esa guerra santa que proclamaba se centró en acabar con la potencia hegemónica una vez terminada la Guerra Fría. A partir de la Primera Guerra del Golfo liderando Al-Qaeda, ya era un enemigo declarado de Estados Unidos. En 1991 emigró a Sudán, desde donde comenzó a coordinar ataques contra todo Occidente, algo que seguiría haciendo desde Afganistán con los talibanes. Su primer atentado lo dirigió en el 93 contra el World Trade Center. Murieron 6 personas. Le siguieron bombas en Kenia, Tanzania y Yemen, hasta que atacó otra vez Nueva York. Los 3.000 muertos del 11S desembocaron en la mayor caza al hombre en décadas. La guerra había comenzado. América y sus aliados se unen con todos aquellos que quieren la paz y la seguridad, y nos mantendremos unidos para ganar la guerra contra el terrorismo. Washington se lanzó sobre Afganistán y los reductos islamistas de Pakistán, pero Al-Qaeda siguió presente en Indonesia, Londres o Madrid, siempre sin cesar en las amenazas contra su enemigo mortal. El objetivo de los mujahidines se ha convertido en una parte inseparable de los discursos de vuestro líder. Bien, no escondemos ni los efectos ni las consecuencias. Desde 2001 su paradero ha sido una incógnita que ni los 50 millones de dólares de recompensa conseguían resolver. Como el hombre más buscado del planeta, Bin Laden era el fantasma más aterrador de este siglo. Bajo mi dirección, Estados Unidos ha lanzado una operación contra un complejo en Abbottabad, en Pakistán. Un pequeño equipo de estadounidenses ha desarrollado la operación con una valentía y una efectividad extraordinarias. Tras un intenso tiroteo han matado a Osama Bin Laden. Lo habían buscado hasta la saciedad en las montañas de Afganistán, también en las sierras pakistaníes y en decenas de posibles escondites en todo el mundo. No vivía como un eremita en una cueva, sino en un complejo residencial cerca de Islamabad, en Pakistán. Solía ir a su casa. Tenía 2 mujeres. Una hablaba árabe y la otra urdu. Tenía 3 hijos, una chica y 2 chicos. Me regalaron 2 conejos.
Los familiares de Bin Laden llevaban una vida relativamente normal en un barrio que desconocía la identidad de sus vecinos. Este niño de 12 años entró en la casa. Sabía que había un hombre, pero nunca le vio. No pude ver al señor mayor allí. Sí que le vieron los 20 SEALs que irrumpieron en la vivienda con orden de matar, un mandato que se siguió con la máxima tensión en la Casa Blanca. La seriedad y el nerviosismo de los rostros delatan la trascendencia de una operación que ha podido cambiar el mundo. Hoy nos sentimos aliviados, aunque repito, he explicado un poco cuál es el funcionamiento operativo del yihadismo internacional para concluir que esto no es el final y que hay que mantener la guardia alta y el trabajo, queda muchísimo trabajo por hacer. Es un hito de nuestra lucha global contra el terrorismo. Los crímenes de Al-Qaeda han llegado a todos los continentes, llevando la tragedia y la muerte a miles de hombres, mujeres y niños. Buena parte del planeta se siente aliviada ahora que ya no existe Bin Laden, pero crece el nivel de alerta ante las posibles represalias de sus seguidores. Al-Qaeda ha perdido su cabeza más visible, pero solo una de ellas. Es una hidra a la que aún le quedan muchas más. Lamentablemente esto posiblemente no suponga el fin definitivo de Al-Qaeda, que es una organización que trabaja en red mediante franquicias, y es probable incluso que haya algunas reacciones por parte de algunos núcleos de Al-Qaeda, por ejemplo Al-Qaeda en el Magreb, precisamente para demostrar que siguen teniendo capacidad de asesinar y de actuar. Desaparecido Bin Laden, no desaparece Al-Qaeda ni desaparece este fundamentalismo que realmente está teniendo digamos que una cuota de responsabilidad en los conflictos últimos muy grande. Las células de Al-Qaeda operan casi con total independencia de su matriz desde el corazón de Europa, el Sáhara, Somalia hasta prácticamente toda Asia. En sus bastiones originarios de Afganistán y Pakistán, sus partidarios han protestado contra la operación militar. Muy distinta es la situación en los países árabes, incluida su Arabia Saudí natal. Era un ciudadano saudí y durante mucho tiempo se le ha visto como un héroe de los muyahidines. Sin duda sus seguidores se sentirán tristes, pero la mayoría de los saudíes están felices porque se haya acabado con la vida de este hombre. Los movimientos prodemocráticos de los países árabes están dejando de lado a la organización. Saben que Al-Qaeda se opone a las urnas. Entre los fundamentalistas sí que tienen cabida. Los talibanes anuncian venganza por la muerte de Bin Laden, que tiene sustituto. Aviso a los muyahidines que recuerden que solo acometeremos la yihad para satisfacer a Alá. Es un mensaje del hasta ahora lugarteniente de Osama Bin Laden, el egipcio Ayman al-Zawahiri, quien toma el relevo en Al-Qaeda y en la lista de objetivos del Pentágono. El hombre más peligroso del siglo XXI ya es historia, pero no lo es su legado. El planeta aún ha de seguir alerta ante la barbarie global en nombre de Alá. Desde el pasado viernes estamos en plena campaña electoral. 15 días para conseguir el voto de los ciudadanos y para ganar a las encuestas. Los partidos políticos las usan como termómetro de opinión. En el siguiente reportaje les explicamos qué son, cómo se elaboran, para qué sirven, cómo han evolucionado. Es en definitiva un análisis de los que casi de forma permanente analizan a los partidos políticos. Son números, porcentajes que no solo sirven para avisar de cambios o continuidades. De nuevo, cada semana hemos visto los kioscos como los periódicos, como las emisoras en la radio y las cadenas a través de la televisión nos han mostrado resultados de encuestas. Intenciones de votos que parecen repetirse cada vez que en el horizonte cercano hay una cita con las urnas. Hay que remontarse al siglo XIX para ver los primeros intentos de medios de comunicación por obtener tendencias de voto. Eran sistemas rudimentarios, sin respaldo científico ninguno. Pero es en 1936
cuando en Estados Unidos, por primera vez, una pequeña encuesta de solo 5.000 personas en la muestra acierta la victoria contra pronóstico y contradiciendo a otra encuesta de más de 2 millones de personas de este hombre. La victoria de Roosevelt pasa a la historia, al igual que el estudio de intención de voto elaborado por George Gallup, el padre de los sondeos de opinión. Prácticamente llevamos casi más de medio siglo, de 50 años en las democracias avanzadas, que se trabaja mediante encuesta, por lo cual yo creo que es un buen indicador democrático. Quiere decir que la política y los políticos se preocupan de lo que la gente opina, de lo que la gente piensa, incluso aunque sea de lo que opinan de ellos. Recientemente fusionada con la Research International, TSN es una de las mayores empresas de estudio de mercado y de opinión que hay en España. Desde aquí se realizan las encuestas mediante teléfono que servirán previo estudio para ilustrar los resultados de los estudios sobre intención de voto. ¿Qué vas a votar? Esta no es la única pregunta. Tan importante como la selección de la muestra es la elaboración del cuestionario. Todos sabemos que en algunos casos las preguntas pueden invitar ya a una respuesta, entonces para esto hay que trabajar bien las preguntas y no incitar al que se le va a entrevistar a una respuesta, ¿no? Una encuesta es un método de investigación sociológica. Se basa en preguntar a un número limitado de personas, a lo que llamamos una muestra, para saber cómo piensa, actúa u opina un determinado colectivo de población. En el caso de las encuestas de intención de voto, hay que reconocer que son ya cuestionarios muy experimentados, que son cuestionarios que ya vienen de mucho tiempo. Afortunadamente ya la democracia en España tiene mucho tiempo y aparte de ahí, aparte de eso, aprendimos de las experiencias de otros países. ¿Pero para qué sirven las encuestas? Los sondeos de opinión no solo se aventuran a pronosticar un posible resultado electoral, también sirven como herramienta política. Algunos analistas la denominan la verdadera democracia. Rara vez los gobernantes o la clase política desoyen las opiniones del electorado. Conservador es tener miedo al futuro. Las encuestas sirven para cambiar de estrategia o para poner más énfasis en determinado discurso. Yo diría que los medios de comunicación encargan encuestas para acertar y los políticos para no acertar. Es decir, los medios de comunicación, cuando encargan una encuesta, llega el día de las elecciones y dicen hemos acertado, aunque esté mal dicho, pero lo dicen así. Y los políticos, cuando encargan una encuesta, es para no acertar, es para poder cambiar, para poder mejorar estos datos que dice la encuesta y finalmente obtener un resultado mejor del que estaban avanzando la encuesta. Mi trabajo es derrotar a las encuestas o mejorar las encuestas, en el caso de las que son buenas. A eso me dedico y las comentaré a partir del 22. Influyen en los políticos e influyen también en los electores o en el público en general, pero no sabes muy bien cómo funciona esto. En el caso de los políticos es más fácil porque las encuestas les pueden permitir modificar un poco la campaña o poner el énfasis en un mensaje o en otro, o tratar de motivar más a los suyos. Los políticos cuando encargan una encuesta precisamente es para poder influir y hacer que esta situación cambie en el tiempo y el resultado sea otro. En 1960 en Estados Unidos comienza una nueva era en la política moderna. 80 millones de norteamericanos asisten al primer debate televisado de la historia. Hasta el momento Nixon era el favorito de una carrera a la Casa Blanca que según las encuestas dominaban los republicanos. El debate lo cambió todo. Kennedy tomaba la delantera en las encuestas y acabó siendo presidente. Las encuestas son previsiones, pueden fallar porque desde que se publican hasta que se vota, la opinión pública puede variar. Las encuestas dicen una situación de partida en la cual la opinión pública está en un momento dado con una intención de voto determinada, pero esa intención de voto puede cambiar en el tiempo y cuanto más tiempo falta, pues evidentemente mucho más puede cambiar. Ahora mismo estamos hablando a veces de encuestas para dentro de un año, cuando haya el voto en elecciones generales. Evidentemente la encuesta no está diciendo exactamente qué va a ocurrir dentro de un año, lo que está diciendo es dónde estamos ahora y qué pasaría ahora, pero en un año evidentemente puede cambiar mucho. Podríamos decir que hay una fidelidad de voto y hay una volatilidad del voto que está cambiando dependiendo de las circunstancias. Los partidos, esto, permíteme que lo diga así, les enloquece.
Si hace 50 años la televisión supuso una revolución, en el siglo XXI ha sido Internet y sobre todo las redes sociales quienes han cambiado el escenario político. Se está creando un entorno virtual que al final nuevamente tiene que llevarse a una urna. Aún no estamos en un sistema de elecciones por Internet, ni mucho menos. En el fondo se está intentando que lo que hacemos en las redes sociales se traduzca en un comportamiento real, manifiesto, empírico. Obama supo hacer de las nuevas tecnologías una herramienta con la que ampliar su popularidad, desafiar las encuestas y sorprender convirtiéndose en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Todo esto ha cambiado y lo que hace el político es tratar de colocar su mensaje político en todas estas redes de comunicación, en definitiva. Por lo tanto, esto ha modificado bastante la política en el sentido de presentarla como un producto, más como un producto es que tiene que estar en toda esta especie de mundo de comunicación online, por decirlo de alguna forma. En la red se juega otra guerra política que también tiene su reflejo en los sondeos de opinión. Por eso los candidatos están presentes en la red, convertida en foro para escuchar críticas y atender propuestas. Una de las tradicionales quejas con los medios más tradicionales, medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, era la distancia. Aquí se puede acortar esa distancia, pero ese acortamiento, esa reducción de la distancia implica un mayor compromiso y una relación mucho más cercana que en ocasiones puede generar desencuentros. En España solo conoceremos encuestas hasta 5 días antes de la cita con las urnas. Estos últimos días se hará pública la mayor encuesta en muestra de cuántas se realizan en España. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publicará los resultados que supuestamente más se acercan a la realidad de lo que ocurrirá el domingo. Nosotros la entrevista, el caso del CIS, es en hogares, es decir, se va a los hogares de donde vive la gente, se va recogiendo y según cuando ya tienen normalmente distintos paquetes, van mandando a lo que es a Madrid, a la central, van mandando todos los cuestionarios. Si estás en casa, las encuestas telefónicas pues las suelen hacer en torno a las 8 de la tarde o cuando la gente está regresando del trabajo. Entonces, bueno, yo he tenido la experiencia de que me han llamado, tampoco me lo creía, pero sucede. Números, cifras, porcentajes. En 7 días conoceremos la realidad de unas elecciones sobre la que muchos han opinado, formando parte de una muestra que supone un reflejo de lo que hoy somos. Era el pasado, el presente y se pensaba que el futuro. Tú cuando salías por la puerta de tu casa mirabas para atrás y decías, no sé si yo volveré a pisar esta puerta. Que ha sido algo superior a todo, porque es que te sientes tan sumamente a gusto aquí. Me faltan palabras, nada más. El carbón ha sido el sustento durante décadas de muchas familias de comarcas mineras de León y Palencia. 20 años se han cumplido del cese de actividad de la última de estas explotaciones en el Valle de Sabero, una zona que lucha por recuperarse del impacto económico y social de ese cierre. Cada año se recupera la memoria minera a través de la Semana Cultural de Olleros, que esta misma semana ha cumplido 27 años. Castilla y León Televisión ha recorrido esas localidades acompañada de los vecinos vinculados al carbón, cuyo testimonio recuerda el funcionamiento de las viejas explotaciones. El carbón se lo dio todo y prácticamente todo se lo quitó. El negro fósil iluminó más allá de lamparillas y quinqués durante siglo y medio el esplendor y la bonanza económica del Valle de Sabero y sustentaba a más de 10.000 habitantes. En la actualidad, no se superan los 1.500 en la localidad que da nombre al valle. 20 años después del cierre de la última explotación, tan solo quedan los rescoldos y las ascuas de la hoguera en la que se guareció gran parte de la provincia leonesa.
La mina era el pasado, el presente y se pensaba que el futuro. La mina era el valle y el valle era la mina. Todo, era todo. Era la familia, la empresa. En el año 1841 el Valle de Sabero ya cuenta con las primeras concesiones mineras a la Sociedad Palentino-Leonesa de Minas para la explotación de 3 yacimientos de hulla. Medio siglo después se constituía su heredera, Hulleros de Sabero y Anexas, la empresa que mayor fulgor daría a una comarca a la negra sombra del carbón. La siderurgia y la minería en este valle se estableció porque los estudios geológicos de primeros del siglo XIX, mediados hacia el año 30 o así, indicaron que aquí hay unas buenas vetas, sobre todo de carbón. El 99% de la población del valle dependía o bien de forma directa o bien de forma indirecta de la actividad minera. Se vivía de ello y se vivía bien. La verdad es que además era una de las minas quizá más importantes de la provincia. Yo ganaba en León, año 76, al mes 12.000 pesetas. Lo dejé, vine a Hulleros de Sabero y ganaba al mes 36.000, 3 veces más. O sea que aparte de que conocía la mina, mi padre, mi abuelo, no me asustaba la mina, encima ganaba dinero. Con las explotaciones mineras se crean pequeñas ciudades en las que la empresa pone a disposición de sus trabajadores desde viviendas, se construyen barrios enteros, hasta instalaciones de carácter social y pioneras para la época, como escuelas y hospitales. Se crea una comunidad de la nada, una pequeña localidad con una economía de subsistencia, una economía casi medieval, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de repente se ve invadida por ingenieros, por capataces, por mineros que llegan de todos los puntos de España, de fuera de España, de Marruecos, de Cabo Verde. La empresa se preocupaba también hace más de 50 años de que sus trabajadores tuvieran un sitio donde vivir, porque claro, había muchísima gente trabajando. El antiguo Hospital Izaguirre, que se llama aquí, que fue, yo no quiero decir el primero, pero yo creo que es de los primeros hospitales de la provincia de León, incluido el Hospital General, yo creo. Habría que ver documentación, pero yo, como alcalde, creo que es de los primeros hospitales con camas. De las famosas cantinas que se llamaban entonces, solo Hulleros tuvo 23 cantinas, 23 establecimientos, que se componían prácticamente, eran cantinas donde, aparte de tomarse los vinos, había el sustento se vendía de todo, prácticamente de todo. Aquí había 3 relevos, día, tarde y noche. Siempre había luz en las casas, en alguna casa siempre trabajaba alguien, siempre. Había varios que no podían ni cerrar porque tenía que llegar el siguiente relevo, cogerse el bocadillo, la leche o la bota de vino, lo que fuese. José Varela es una de las personas que creció y vivió al calor del carbón. Comenzó a trabajar en la mina en 1951, con 16 años. Dio todos los pasos dentro del camino al Tajo, de guaje a vagonero hasta picador. 40 años dedicados a la oscuridad de los pozos. He pasado por todo lo que es el proceso de la minería, desde guaje, después ya vagonero, que es también ayudante de picador, por supuesto, y luego ya pasé a ser picador yo. Estuve picando durante unos 10 años, 11 mejor dicho, y comencé a picar en el Pozo Herrera número 1, aquí. El Pozo Herrera número 1 en Hulleros de Sabero se cerró a mediados de la década de los 70 para dar paso al Pozo Herrera número 2 en Sotillos. En el antiguo pozo, ahora en ruinas, durante décadas se trabajaba las 24 horas del día. Entre 800, 900, hasta 1000 toneladas diarias, hablo socavón y pozo interior, pozo vertical. Esa era la producción prácticamente, porque hay que tener en cuenta que también hubo un periodo de tiempo que trabajábamos los sábados. La mina condicionaba no solo los aspectos económicos, también los sociales y culturales. El hecho de que en una zona hubiera un monocultivo económico, que fuera esa la actividad del carbón, el hecho de que en cuencas como esta hubiera una o muy poquitas empresas mineras grandes que proveían todo tipo de servicios y todo tipo de cubrían todas las necesidades de la población, generaba por un lado una relación muy intensa entre los dueños de la empresa y los trabajadores. Es una relación de amor-odio, pero muy vinculante. Y por otro lado, el propio trabajo de la mina, un trabajo duro, un trabajo difícil. Seguramente que de los sitios de España donde primero hemos conocido la inmigración, porque hemos tenido gente de distintos países, distintas razas y culturas, desde hace muchísimos años hemos convivido todos juntos por motivos laborales. Daba trabajo a toda la gente, todo el mundo valía. Incluso venía gente de fuera, había marroquíes, pakistaníes,
de toda España, se captaba a toda la gente de España, incluso, tuvieron que en algún momento determinado ir a la estación de León, buscar gente por Andalucía. Pero la mina era mucho más que su entorno, daba vida también a la provincia. E incluso León vivía mucho de la minería, porque entonces no tenías tampoco mucho, a pesar de que había mucha gente, había muchos bares, pero cuando la gente necesitaba de verdad hacer compras y tal, siempre se movía todo a León, con lo cual León también era una de las principales beneficiadas con la minería. Me atrevo a decir que este valle dio vida a León. Y los buenos y malos momentos de un sector muy corporativista. Cuando yo era niña vivía en una barriada que se llama La Herrera y había en cada casa, bueno, si no eran 7 eran 8, sino 5. O sea, era un barrio que tenía 3 bloques y ahí había niños como para llenar un colegio hoy en día. Es que era todo bullicio, era increíble. Y ahora es todo silencio. Un trabajo con muchas alegrías, pero también con muchas decepciones y muchas de ellas en forma de accidentes o en forma de muertos, generaba un vínculo muy especial entre esos trabajadores. De hecho, bueno, los grandes avances sociales han empezado siempre en cuencas mineras, los primeros sindicatos, las primeras mutuas, las primeras huelgas, las primeras manifestaciones. De recién entrado a la mina, a la Herrera número 1, el primer accidente que viví fue de un chico de aquí de Olleros, se llamaba Benito, con 24 años, un chaval en plena juventud. Y falleció, precisamente yo estaba entonces, como os he dicho antes, de vagonero y me tocó ir a sacarle con mi compañero, con el picador que tenía, y aquello hay que vivirlo. Había un concepto de cada vez que ocurría una tragedia, era como si todo el mundo viviera esa tragedia en su propia carne, era emotivo, era muy duro, porque los trabajadores era hoy uno, pero mañana podía ser otro. Y entonces se vivía con esa incertidumbre, con ese miedo y a la vez con ese dolor, aunque no fuera el tuyo propio. He trabajado en 12 empresas, ¿no? La tercera fue Vilar de Sabero. Después 8 empresas más. Pues esas cosas de la solidaridad, del compañerismo, eso ya no existe. 1991 es una fecha fatídica. Un año antes de que Olleros de Sabero cumpliera un siglo, comienza el declive para Olleros, Sabero, Sotillos, para toda una comarca. El cierre anunciado para 1993 de la última explotación de la zona se adelanta y tras las vacaciones comienza un goteo de adioses. Y igual que el carbón creó una comarca, pues también la falta de esa actividad económica pues no la ha destruido, pero sí que la ha herido gravemente. Una desbandada, eso fue lo que fue. Incluso, mira, el comité de empresa estaba convencido de que el cierre era favorable y que todo iba a ser correcto, que ellos dijeron o firmaron que serían los últimos en colocarse. O sea, para dándonos a nosotros confianza. Nosotros somos los últimos en colocarnos. De tener tiendas, tanto carnicerías, pescaderías, había cerca de 15 o 16 bares, comercio de alimentación, a no haber nada. Ahora quedan en activo 3 bares y poco más. Porque claro, la gente al perderse el trabajo, la gente se ha ido marchando y los negocios han tenido que ir cerrando. Familias enteras, yo he conocido aquí muchísimas familias con niños, con sus hijos pequeñitos, y han tenido que evacuar de aquí porque es un medio de vida, aquí ya no podían aguantar, sin trabajo. Para nosotros y para toda la comarca, yo creo que para gran parte de León y Palencia, pues una hecatombe. Nosotros así lo tenemos. Aquí, pues en la comarca, igual éramos 10.000 o más personas viviendo directamente de la minería. Cuando hablabas con los chavales y decías, pero estudia, decía, para ir a la mina. Y entonces cuando se cerró la mina fue como si se cerrara pues toda la única puerta que tenían al futuro. Aquí se ha pasado muchísimo, desde el cierre hasta este momento, el ver que el pueblo se viene abajo, que no hay juventud, que no hay niños. En 2008 se abre el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León en la Ferrería de San Blas, vestigio de la incipiente actividad industrial siderúrgica del siglo XIX, con unos altos hornos de coque, un gran acontecimiento para aquella época. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León es una apuesta muy clara de la Consejería de Cultura, de la Junta de Castilla y León, por
responder un poco a la inquietud que había en el Valle de Sabero cuando cerraron las minas, de mantener ese espíritu minero. La gente se acabaron las minas, pero el espíritu minero continuó. Y a la vez también el apuntalar un poco la economía del valle, que evidentemente pues, quedó bajo mínimos con el cierre de las minas. Para muchos de los que aún viven en la comarca de Sabero, solo quedan los recuerdos de toda una época que ha marcado su vida. Cada uno guarda estampas y fotografías de una exposición particular en la que caben desde los capítulos más felices de la infancia a la crónica más negra. Cuando era niña recuerdo de haber ido con mi madre a llevarle la comida a mi padre al pozo de la mina y de estar allí los trabajadores, el recuerdo ese de verles allí, sus caras manchadas, pero esperando que llegaran las mujeres. Tú no, incluso no se lo decías a la familia ya tal y como era, pero tú cuando salías por la puerta de tu casa mirabas para atrás y decías, no sé si yo volveré a pisar esta puerta. Un valle que décadas después quiere renacer de las cenizas del carbón, volver al Tajo y limpiar de su mirada y de sus manos los restos de los negros tignones que durante años dejó la mina. Casi mentiríamos si dijéramos que las edades del hombre son exposiciones de arte religioso, porque es una calificación demasiado incompleta. Las edades son ya una marca de éxito, un pretexto turístico, una fuente de riqueza, una lotería para las localidades que acogen la muestra y sobre todo una oportunidad de ver lo nunca visto. En su 16ª edición, que se ha estrenado esta semana, piezas del patrimonio histórico-artístico que en su mayoría habían estado ocultas durante siglos, por ejemplo, en conventos de clausura, y también, como en un juego de espejos, obras de arte contemporáneo. Es un diálogo muy bello y muy inesperado. Les presentamos Pasio. Las edades del hombre regresan a la provincia que las vio nacer. 23 años después, Valladolid vuelve a ser sede de la mayor cita con el arte sacro. Pero esta vez el testigo lo cogen dos pequeñas ciudades, dos nombres con los que la exposición estrena una nueva etapa alejada de las cabezas de diócesis. Medina del Campo y Medina de Río Seco se llenan de pasión. Un proyecto cultural que seguramente en el tiempo ya no tiene parangón en el mundo, en un proyecto de esta naturaleza. Estamos hablando de una nueva edición que creo que nos aproxima al 25 aniversario de la primera de las ediciones y por tanto esto ya es algo muy importante, que habrá podido ser disfrutado por más de 10 millones de visitantes a lo largo de todas estas ediciones. Visitantes no han faltado en las anteriores 15 exposiciones. Desde que la Catedral vallisoletana acogiera la primera de las edades allá por 1988, hasta el paisaje interior en Soria hace 2 años, ninguna edición había tenido una doble sede. La iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Río Seco y Santiago el Real en Medina del Campo acumulan 147 obras que abarcan desde el siglo XII hasta la actualidad. Y por primera vez se cobra entrada, 3 euros por acceder a las 2 sedes y ver una selección en la que ha estado meses trabajando un comisario que se estrena en el cargo. Hay grandes obras de grandes autores en esta edición, entonces de joyas no se puede hablar. Hay algunas piezas que se han expuesto por primera vez, otras que se exponen de una manera nueva y algunas que incluso no se pueden ver habitualmente, que estarán en esta edición de las Edades del Hombre. Cada una de las sedes no se puede comprender por sí sola. Son muestras complementarias pero con diferente estructura. Recomiendan desde la organización comenzar en Río Seco, donde se sigue un eje cronológico que conduce a la muerte y resurrección de Cristo.
Desde la Última Cena, representada en un lienzo de Bela Zanetti, o en las esculturas de Venancio Blanco, hasta el Cristo yacente, obra de Gregorio Fernández. El yacente es al final cuando uno se queda ya un poco extasiado, pero desde luego, desde que uno entra y ve el retablo de la iglesia de Santiago, yo creo que continuamente va a estar viendo el retablo. A algunos les dije, ¿y por qué no le dais más luz? Hombre, no se da más luz porque me han comentado que si no taparía casi toda la exposición, ¿no? Se lo come. La majestuosa estructura barroca ha sufrido un cuidado proceso de restauración en el que se han retirado hasta 160 kilos de arena. Un lavado de cara que también se ha llevado a cabo en Medina del Campo para que la iglesia de Santiago el Real acoja en su interior 92 obras que aquí nos siguen una línea temporal. La muestra de Medina está concebida a través de los símbolos y la teología. Es un encuentro con nuestra historia religiosa, cultural, con nuestro pasado que continúa siendo también presente. Van a recibir mensajes importantísimos para su vida. La visita de una exposición que merezca la pena ser visitada, y yo en principio pienso que todas, pero estas ciertamente lo son, queda, digamos, con una gran satisfacción la persona que lo visita. Este hombre, me he encontrado con algo que me dignifica. Conceptos como el Ecce Homo o el Vía Crucis, explicados con obras de Berruguete, Castilviejo o José Luis Alonso Coomonte, quien firma esta imponente corona hecha de arados. Estaba hablando del patrimonio rico que tenemos, que no es del pasado, sino también del presente, y esperemos que tenga en el futuro. Tenemos un patrimonio rico en cosas, por lo tanto, disfrutemos de ello. Se espera que disfruten más de 400.000 visitantes, que podrían dejar en las dos localidades entre 35 y 40 millones de euros. Aunque aún faltan folletos en muchos puntos, sí se ha hecho una importante inversión en promocionar la muestra, sobre todo en la comunidad, y por cercanía geográfica en Madrid. En enero ya estaban en Fitur, y ahora esperan recoger lo sembrado. Yo lo que espero y confío y deseo es que tenga un éxito histórico. Ojalá esta edición sea la más visitada y la próxima más que la anterior. Si puede ser que venga 1 millón de personas, mejor. Que vengan a verla, no se van a ir defraudados, creo que merece la pena, se van a ir muy contentos y bueno, decirles que no solamente van a ver una magnífica exposición, sino que también tienen la oportunidad de ver un montón de recursos turísticos que tiene Medina del Campo y, como no, ya invitarles a que participen de nuestra gastronomía y de nuestro comercio. La oferta culinaria, histórica y cultural se completa con todos los reclamos que atesoran las localidades que separan Tierra de Campos de la Tierra de Medina, recorriendo los Montes Torozos. Villabrágima con su arco, los restos del castillo de Villagarcía de Campos, Urueña, o pueden tomarse un vino de rueda después de visitar la Santa Espina o Torrelobatón. Los mejores embajadores, quienes mejor conocen su tierra, los vecinos de las dos ciudades. Es una gran oportunidad para Medina del Rioseco para darse a conocer más aún de lo que ya se conoce en el mundo y en todas partes, porque tiene un montón de atractivos turísticos, tiene el canal que también se está explotando turísticamente. El Museo de las Ferias, como han dicho ahí antes, tiene el Castillo de la Mota que se visita también. Y tiene muchas cosas que poder ver, tiene muchos atractivos. Aunque Castilla tiene fama de que somos un poquito serios, pero a la hora de la verdad ayudamos lo que podemos. Medina es un sitio ideal para venir a pasar un fin de semana, una semana, desconectar, comer bien. Cojonudo. Comer muy bien y beber mejor. De eso, a base de bien, de eso lo que quieran. Cochinillo, cordero. Pastas, los bollos bañados, que es la especialidad de la casa. La rosquilla de palo, que es una pasta seca y dura, pero tiene un sabor muy peculiar al anís. Lo primero es que vengan y lo vean. Y una vez que lo vean, verás cómo han de volver otra vez. Pasio dura 6 meses, pero las edades del hombre tienen aún mucho recorrido. El ingente patrimonio cultural de Castilla y León tendrá sus próximas citas en Oña en 2012, Arévalo un año después, y Aranda de Duero acogerá la muestra de 2014. Una comunidad que no se limita a conservar su patrimonio, su historia, sus señas de identidad, sino que las utiliza para proyectarse hacia el futuro.
Optimismo ante el próximo medio año. 2 pequeñas localidades que recuperan el esplendor de otros tiempos y se sitúan en el epicentro cultural de Castilla y León. Hasta el 6 de noviembre, Pasio y las 2 Medinas les esperan con los brazos abiertos. Santo súbito clamaban los fieles en la plaza de San Pedro a las pocas horas de morir el Papa Juan Pablo II. 5 años después, la demanda ya ha sido escuchada, al menos en parte. El pasado domingo, el Papa polaco era proclamado beato, paso intermedio a su canonización, para cuyo proceso se ha abierto un carril preferente en la Congregación para la Causa de los Santos. Más de 1 millón de peregrinos de todo el mundo se acercaron a Roma para vivir un momento tan especial. El acontecimiento era único, lo era evidentemente por la trascendencia moral y política de la persona, pero la beatificación de Juan Pablo II tenía un matiz poco habitual. Los fieles que acudían a Roma le habían conocido en vida, había sido y sigue siendo una referencia personal, un modelo. Muchos de ellos habían respondido a alguna de las llamadas que el Papa polaco les había lanzado durante su largo pontificado. Este pasado domingo de nuevo les citaba, era su última convocatoria, mejor dicho, la penúltima. Próxima será su canonización. Pues porque por el Papa Juan Pablo II, que ha sido el mejor Papa, el Papa de los jóvenes, y para estar presente en un día tan especial. Es una cosa histórica que hay que vivirla, lo más que se puede vivir en la vida, una cosa así. Un papa que lo van a beatificar, no creo que haya nada más grande, y alguien como él. De un hombre que ha sido un líder, o sea, un líder durante los últimos 30 o 40 años, y que más allá del aspecto religioso, que nosotros somos creyentes, creo que es un hombre que llevó la paz, el amor y la capacidad de hacer, la posibilidad de hacer un mundo mejor, ¿no? Bueno, terminando por esta palabra Trastevere, su término. Sí. Juan Pablo II es una figura para mi vida muy importante, es un santo contemporáneo. Lo vi en Alba, lo vi en Ávila, lo vi en Santiago, o sea que en aquel entonces estaba yo con un camión y lo recorrí por todo, parece que andaba atrás del... Decía Juan Pablo II, no Juan Pablo Pillo, nos lo metiste en el bolsillo. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo. Pues desde luego una visión de la fe única, sobre todo constancia, una devoción absoluta ante cualquier adversidad, ante cualquier momento, para seguir siempre adelante, pase lo que pase y te digan lo que te digan. Cuando fui a Fátima, que me pilló del atentado y fue impresionante. Yo creo que ha sido muy emotivo, me encantó la vigilia y bueno, ha sido una unión de muchos pueblos muy bonita, la verdad, sí. Yo creo que no tenemos la nuestra, ¿eh? Van a dejarlo más cerquita porque hay muchas calles cortadas, muchas. Durmiendo 2 noches y la próxima noche también nos vamos durmiendo. 30 horas en autobús. Merece la pena. Merece la pena, estamos contentísimos. Estamos como si hemos hecho una terapia de sueño. Per me è importante, tu lo sai. Qui
Pues hasta donde nos han dejado, porque no hemos podido avanzar más. Está complicado. Mucho. O sea, yo nunca lo he visto así. He venido en otra ocasión a Roma y nunca lo había visto así. Bueno, hay mucha gente, pero particularmente creo que hay un poco de desorden en la organización. Muchísima gente, y eso es lo que nos gusta, gente de todo el mundo que demuestra que la fe sigue viva. Pues nos levantamos sobre las 3:30 de la mañana, una cosa así, y llegamos aquí y el ambiente pues era un ambiente pues muy festivo y gente pues por todos los lados, empujones, y ya sobre las 5:30 o así abrieron las verjas, no las de la plaza de San Pedro, sino las verjas que había en las calles anteriores a la plaza, y pues la gente pues toda como loca queriendo entrar, claro, a la plaza de San Pedro para poder ver que estaba todo alfombrado de gente que estaba durmiendo y de gente que había pasado ahí la noche, y abrieron las puertas, sería eso de las 8:30, y conseguimos entrar. Primero nos hicieron un control y el ambiente seguía siendo muy festivo, la gente cantaba. Entramos sobre las 9:30 o así en la plaza, ya estábamos dentro. Y empezó la celebración, pudimos ver bien a Benedicto, que pasaba con el Papa móvil saludando. Ut venerabilis servus Dei, Johannes Paulus II Papa, beati nominen postrum appelletur, iusque festum dia altera, et 20 octobris. Pues somos pues unos enamorados de Juan Pablo II. La fe y el cristianismo, verlo en una persona, ¿no? En una persona, pues el mensaje de Dios, y para mí era bondad simplemente con observar. Ha sido un santo de nuestros días, lo hemos visto, cómo se ha ido santificando día a día, y entonces había que estar aquí. De fe y a la vida espiritual, pues era un referente. Siempre he recordado pues su alegría, que siempre estaba ahí, y aparte su alegría con los niños, porque siempre quería a los niños de una forma especial. Ayudó a una monja para que se pusiera buena de una enfermedad y la curó. Sí, era para mí el mejor papa del siglo XX. Pues unas colas también impresionantes, estuvimos 3 horas y media haciendo cola y ya por fin conseguimos entrar, y pues fue muy emocionante ver allí la basílica, que estaba toda iluminada, la guardia suiza que estaba escoltando al féretro, y pues parecía que a cualquiera que le digas que 3 horas y media para estar unos momentos rezando, pero fue una experiencia muy emocionante. Que ha sido algo superior a todo, porque es que te sientes tan sumamente a gusto aquí que me faltan palabras. Mensaje inicial del Papa, el no tengáis miedo, pues yo creo que para la Iglesia y para todos los cristianos ha supuesto pues el decir, oye, pues no hay que tener miedo de ser cristiano.